Bienvenido a tu iglesia Chipre en casa. Buenos días, ¿cómo amanecieron? Bueno, me encanta verlos, sean todos bienvenidos a la casa del Señor. Hoy alrededor de nuestra enseñanza vamos a tener unas palabras muy claves y es arrepentimiento. ¿Cuál es? Otra va a ser enfoque y otra va a ser éxito. ¿Quién quiere estar enfocado en Cristo? ¿Quién quiere estar enfocado en Cristo? ¿Y quién quiere éxito? Bueno, entonces vamos a ir haciendo un paseíto muy interesante y quiero, primero que nada, pedirle al Señor que esté con nosotros. Eso no es religiosidad, eso es decirle: Señor, te necesito, Jesucristo, en este momento, te necesitamos. Y hasta ganas nos dan de llorar de saber lo hermoso que tú eres. Tu iglesia te necesita, Señor. Y hemos venido a esta hora para que tú nos hables, para que nos consueles, para que nos enseñes. Gracias, Padre, por tu amor y por tu presencia en medio nuestro. Amén. Quiero hablarles acerca de una fábula. Me pones, porfa, la primer diapositiva de la fábula. Es una introducción de esta anécdota que quiero hacer. Se llama el síndrome de la rana hirviendo. Eso suena como raro, ¿no? Y yo ahí lo puse en inglés para que Randy pueda leer. Solo ese pedacito. Síndrome de la rana hirviendo. ¿Qué más dice, por favor? Entonces resulta que una ranita, ustedes saben que las ranas andan para allá y para acá, ¿no? Se metió a una casa ajena y se fue hasta la cocina, la descaradita esta, y estaba la estufa prendida y había una olla con agua. Y esa agua, ¿cómo estaba? Hirviendo. Y ella se metió, y así como se metió, pues se salió de un brinco. Ahí la tienen, saliéndose de un brinco. ¿Dónde está? Saliendo. ¡Eso! Se salió de un brinco. ¿Por qué? Porque el agua estaba a una temperatura terrible. Y ella se metió, dijo: ¡uy, no! ¡Flin! Saltó de una para afuera. Y resulta que siguió viviendo su vida y a los días ella quiso regresar para la misma casa porque se bañó ahí en esa casa y resulta que encontró otra vez una olla de agua, pero ahora no estaba hirviendo ni estaba caliente. Y dijo: ¡uy, qué rico! Yo me quiero meter ahí. Y ¡plum! Se metió ahí. Pero esta muchacha, mírala cómo está de placentera ahí, no sabía que la olla estaba prendida. Ella se olvidó del mundo entero, ¿sí? Ella solo se relajó, como que estaba por allá en los termales, se olvidó del mundo, se concentró en ella. Mírenla cómo está de plácida, ¿cierto? Súper plácida. Ella no tuvo en cuenta nada a su alrededor, solamente se concentró en ella. Pero lo que ella no sabía era que el agua se estaba calentando poco a poco. Cuando llegó, ¿qué dijo? ¡Ay, qué rico! Esto está frío. Y después, ¡ay, delicioso! Porque está como calientito ahora, como al clima mejor, como al clima. Y después, ¡ay! Esto está como tibiecita, esta agua deliciosa, me sirve para relajarme, para quitarme todo este cansancio. ¡Ay! Hasta me voy a dar un sueñito aquí. Y mírenla, se quedó como dormida. Y entonces resulta que dijo: uy, no, esto está como muy caliente, esto está como muy hirviendo. Uy, no, ¿qué pasó aquí? Y esta que están viendo aquí, esa diapositiva, nos dice que ella se quiso salir y que ya no pudo salirse. Y ahora sí, la próxima diapositiva, no se pudo salir y la ranita se murió. Todo fue un proceso, ¿cierto? Que fue ella viviendo sin ni siquiera darse cuenta de lo que estaba pasando a su alrededor. Ella se aisló del mundo, pero su entorno fue el que le causó esto. ¿Por qué creen ustedes que la ranita se murió? Muchos dicen que porque el agua estaba caliente y se quemó. No. Ella se murió porque no supo identificar el momento exacto en el que debía saltar. ¿Me la muestra saltando, por favor? Ella no supo identificar el momento exacto en que debía saltar.
Ella se adormeció, a ella le gustó, ella lo disfrutó porque estaba muy relajada. Se durmió y después fue tarde. No pudo salir a flote. Este es el síndrome de la rana hervida. Y resulta que esta fábula se parece mucho a la historia de Israel. Y vamos a leer lo que dice la palabra para ir entrando aquí en el contexto de la historia central de la palabra del Señor. ¿Qué relación tiene esto de que ella se fue adormeciendo con la historia de Israel? ¿Qué dice, por favor? Segundo de Reyes, en el capítulo 17, versículo 7-12. Porque los hijos de Israel pecaron contra Jehová su Dios, que los sacó de la tierra de Egipto. O sea, Dios hizo mucho por ellos. Y aún así, ellos pecaron de debajo de la mano de Faraón, rey de Egipto, y temieron a dioses ajenos. Porque los hijos de Israel, siga pues, pásela. Y anduvieron en los estatutos de las naciones que Jehová había lanzado de delante de los hijos de Israel, y en los estatutos que hicieron los reyes de Israel. ¿Qué dice el versículo 12 al 14, porfis? Y servían a los ídolos, de los cuales Jehová les había dicho: vosotros no debéis hacer esto. Jehová amonestó entonces a Israel y a Judá por medio de todos los profetas y de los videntes, diciendo: volveos de vuestros malos caminos y guardad mis mandamientos y mis ordenanzas, conforme a las leyes que yo prescribí a vuestros padres y que os he enviado por medio de mis siervos los profetas. Mas ellos no obedecieron, antes endurecieron su cerviz, como la cerviz de sus padres, los cuales no creyeron en Jehová su Dios. Y bueno, el pueblo amado de Dios era un pueblo que se caracterizaba por su rebeldía, por su desobediencia, porque siempre actuaban llevados a su parecer. ¿Y cuántas veces el Señor los amonestó, los instó, los animó? Por favor, vuélvanse de sus malos caminos. Pues dice la palabra que antes de ellos ser llevados al exilio, los amonestó 5 veces a través de sus profetas, de los profetas, y después otras 6 veces más. Y con todas estas advertencias, ellos siempre estaban desobedeciendo a Dios y siempre hacían lo que a ellos mejor les parecía. El Señor les decía: por favor, no sigan en ese camino de sus costumbres malvadas, porque es que eran cosas malvadas los que ellos hacían. ¿O no es muy malvado que yo tenga un Dios real, al Dios de los cielos y de la tierra, y que me haga un becerro de oro y cambie a adorar al Dios invisible y empiece a adorar a una estatua? Eso es rarísimo. O sea, yo sé que el sentido común es el menos común de todos los sentidos muchas veces, pero es súper extraño que cambiemos al Dios real por un ídolo de oro. Y ahorita vamos a ver qué nos toca a nosotros para nuestro tiempo, ¿no? Por estas costumbres fue que los israelitas se fueron debilitando poco a poco, ¿sí? Como le pasó a la ranita, ¿sí vieron? Se fue debilitando poco a poco y ella no se dio cuenta que se estaba debilitando, invirtió todas sus energías para poder adaptarse a los cambios de temperatura que estaba surgiendo sin ella darse cuenta, pero su cuerpo sí se daba cuenta y estaba ejerciendo y haciendo lo que tenía que hacer y se cansó. Los israelitas de igual manera poco a poco se fueron debilitando y se desenfocaron. Ellos fueron llevados cautivos, ¿no?, a Siria, y entonces uno se pregunta: ¿pero por qué? ¿Cómo así que ese es el pueblo amado de Dios? ¿Y por qué Él hace esto con ellos?
yo lo dije antes, habían sido muy advertidos, muy mimados. El Señor había sido bueno con ellos, demasiado misericordioso con ellos. El Señor los mimaba, los apapachaba, les daba de comer, les advirtió a través de los profetas. O sea que no fue algo de repente, ¿sí? Dios finalmente les dio la espalda a ellos, pero no fue de repente. Fueron muchos sucesos los que sucedieron y que Dios se los advirtió y se los mostró, pero que ellos no quisieron hacer caso. Dios finalmente les da la espalda a ellos, y cómo no les iba a dar la espalda. Si miren, yo aquí puse una pequeña lista de lo que ellos hacían. Adoraban a otros dioses, tenían otros ídolos, pronunciaban palabras inapropiadas en contra de quien les daba de comer y de quien los guardaba. Construyeron santuarios paganos, despreciaron las leyes del Señor, imitaban a otras naciones, practicaron adivinación, quemaron sus hijos en incienso, dejaron a un lado los mandamientos del Señor. Si alguien no lo sabe, cuando Moisés subió al monte por las tablas de la ley, la gente acá abajo se alborotó y empezó a decir: no, este señor como que no va a bajar, Moisés, no va a bajar, no, necesitamos que nos hagan un monumento para adorar. Exigieron que se les hiciera un monumento para adorar. O sea, el nivel de tolerancia frente a la frustración de ellos era diminuto o no existía, no toleraban nada y eran bien caprichosos, llevados de su parecer. A mi modo de ver, eran muy manipuladores, ¿sí? Todo lo malo, menos querer obedecer a Dios y agradecer por todo lo que Dios había hecho por ellos. Y yo cuando leía esto, no sé si les pasa a ustedes, pero a mí me pasó, que yo decía, pero como que están hablando de nosotros, ¿no? De la iglesia hoy, como que nos parecemos un poquitico, pues no en todo, pero como que nos parecemos. Adoraron dioses e ídolos. Todo lo que nosotros tenemos antes que Dios es un ídolo, ¿sí? Si hay algo que esté reemplazando a Dios en su vida y en mi vida, es un ídolo. Todo lo que yo anteponga primero que Dios es un ídolo. En ese orden de ideas, como que sí nos estamos pareciendo al Israel del que habla la Biblia, al pueblo amado del Señor. Todo lo que yo ponga antes de Dios es un ídolo. No me diga nada, pero piense, ¿qué podemos estar nosotros poniendo antes que Dios? Mi propia vida, de pronto mi hijo, de pronto mi pareja, de pronto le corro a mi hijo que está chiquitico. En mi casa se hace lo que mi niño dice. Él se pone lo que él quiere, cuando quiere, si quiere un iPhone, porque lo digo porque lo sé, lo he visto, un niño de 8 años con un iPhone de última tecnología, eso ya está rayando en idolatría y no estamos haciendo un buen papel, porque nosotros criamos hijos para entregárselos a la sociedad, no los estamos criando para nosotros, y no podemos ayudarlos a que hagan carrera para delincuentes cuando todo se lo damos. O cuando vamos al otro extremo de que los maltratamos por todo, ¿sí? No es fácil tener hijos, no es fácil no tener ídolos, como ídolos a nuestros hijos. Por eso es que hemos venido hoy aquí, porque queremos aprender, amén, a cómo es que es eso, de que yo pueda llevar mi vida de una manera que Dios quiere que yo la lleve. Se construyeron santuarios paganos. Y a mí se me venía a la cabeza una bobada, pero no es una bobada, y es que hay personas que ni siquiera se les puede pisar con el zapato en la casa, porque eso es un santuario. Ahí no se siente, no, ahí no se siente, usted se sienta acá. No me va a sentar en la cama porque me la arruga, mantienen la cama súper limpia. Es muy diferente que un hombre y una mujer les guste ser ordenados, eso está bien. Pero ya cuando yo prefiero eso a mi familia,
Eso ya es como un tipo de idolatría, que quede claro, un tipo de idolatría. Entonces, qué bueno es el Señor que nos permite ampliar nuestra visión para bajarle un poquito a las exageraciones que de pronto nos pueden hacer rayar en el error. Por un lado, tener algo como un ídolo, y segundo, estamos creando un ambiente bueno en la casa, para nada, ¿cierto? Las cosas son para usarlas, y si se dañaron, pues que se dañan y las botamos y compramos otras. Estoy diciendo una exageración, ¿no? Porque sí debemos cuidar las cosas. Entonces, despreciamos las leyes, ellos despreciaron las leyes del Señor, rindieron culto a dioses. Y entonces, que el Espíritu Santo nos ayude a nosotros a pensar a qué nosotros le podríamos estar rindiendo culto, ¿sí? De pronto, hay algo a lo que le estamos rindiendo culto. Imitaron a otras naciones. Pues nosotros los colombianos, todo lo de las otras naciones los tenemos que imitar porque de allá viene todo, ¿sí? Y tampoco es para ir a los extremos, pero sí para que el Espíritu Santo nos ayude a mantener enfocados en Él. Amén. Practicaron adivinación. Dentro de las iglesias hay personas que tienen agüeros, hay personas que no le pasan por debajo de una escalera. Dentro de las iglesias existe esto, y yo creo que ustedes lo pueden conocer. Eso es pecado. Los agüeros son pecado porque el Señor dice que los agoreros no que heredarán el reino de los cielos. Practicaron adivinación, quemaron a sus hijos en incienso, los ofrecieron a los ídolos. Eso significa. Y cuando nosotros ponemos a nuestros hijos, yo le doy gloria a Dios que a mí no me tocó ese tiempo, y tenemos un grupo de intercesión aquí los viernes, y tenemos otros grupos también de intercesión, y oramos por las familias que están criando niños ahora, porque un niño no se le debería entregar un celular sino hasta los 12 años, ¿sí? Y con un horario restringido. Que el Señor nos ayude y nos dé la sabiduría necesaria para poder hacer las cosas bien hechas, para que nuestros niños crezcan como unos niños sanos a nivel mental, porque un niño con esa tecnología, primero no la sabe manejar, segundo le está quemando neuronas, tercero le está distorsionando la verdad del mundo, cuarto lo está aislando de su realidad y no está teniendo interacción aquí con el presente, con el aquí y con el ahora. Entonces, que el Señor nos ayude, porque si hacemos esas cosas, podríamos estar ofreciendo a nuestros hijos, podríamos estar como quemándolos en incienso, como hacían estos señores aquí, que sí era literal. Pero nosotros, hoy en día, yo no sé si ustedes lo han visto, pero pareciera, y que quede bien grande, pareciera, no vayan a ir a hablar por allá cosas que yo no he dicho, si alguien pues, porque yo sé que aquí todos somos maduros, pareciera que los niños nos estorban, pareciera que el anciano nos estorba. Tenga muchachito, tenga, ay sí, ay que el celular, tenga. Le entregamos el celular al niño con tal de que ese muchachito me deje la vida en paz. Y eso es demasiado triste, ¿sí? El internet es muy bueno, sí, hay muchas cosas y lo sabemos aprovechar, pero ojo con el horario que usted le tiene a los niños. Mejor dicho, eso es un trabajo arduo, porque eso es con celular, con reloj en mano. Un niño pequeño no puede pasar más de media hora pegado a una pantalla. No puede, no debe. Entonces, lo que yo digo que quede bien grande es que como todo cambió, podría ser ese un tipo o una manera de yo estarle entregando a mi hijo y de estarlo pasando por incienso, ¿sí? Porque yo no lo estoy educando. ¿Lo está educando quién? Un aparato. Pareciera que los niños, repito, estorbaran hoy en día.
Eso es por el afán, eso es por la ansiedad, eso es porque primero estoy yo. Y si nosotros trajimos unos hijos al mundo es porque morimos a nosotros para educar a esos niños hasta que ellos son mayores de edad. Y bueno, mijos, se hizo un buen trabajo, se hizo un mal trabajo por la misericordia del Señor. Sí, no porque nosotros seamos la Mujer Maravilla, ni ustedes los hombres sean Superman, no. ¿Por qué los israelitas se alejaban cada vez más de Dios? Si Dios les había dado todo. Y ahí yo vuelvo y digo, ay, pero nosotros eso como que también se parece a nosotros un poquito. Y no estoy hablando de alejarse de una iglesia, no estoy hablando de ser religioso, estoy hablando de descarriarse, de alejarse de Dios, de decirle a Dios, chao, no te necesito. ¿Por qué Israel se alejaba de Dios cada vez más, si Dios se lo había dado todo? Y la misma pregunta aplica para nosotros. Y algo curioso es que en cuanto a pensamientos, hay dos clases de pensamiento que yo estuve mirando, y está el pensamiento griego y está el pensamiento hebreo. Los israelitas, el pueblo amado de Dios, y nosotros los que amamos a Jesús, hoy deberíamos de tener un pensamiento hebreo, un pensamiento que nos permite argumentar, que nos permite opinar, que nos permite expresarnos, porque pensamos, porque podemos hacer un debate. Ese es el pensamiento que hebreo, que quede bien grande, incluye a Dios. El pensamiento hebreo que los israelitas y que nosotros tenemos incluye a Dios. El pensamiento griego, primero que nada, no incluye a Dios, ¿sí? Alejandro Magno, allá con todas sus conquistas, y anoche yo hablaba con mi familia que Alejandro Magno murió y al parecer eso no trascendió, pero resulta que sí lograban el propósito, y el propósito fue helenizar al mundo. Y hoy nosotros teniendo una manera de comunicación, un sistema de pensamiento hebreo, nos comportamos como si tuviéramos un sistema de comportamiento griego. ¿Pero por qué? Porque es que más o menos desde que Cristo vino, 2000 años y un poco más, nosotros hemos venido siendo educados en ese sistema, ¿sí? Hasta aquí. Entonces, en la escuela, en el colegio, en la universidad, el sistema que impera es el sistema griego. Ese sistema que le dijo, Dios, no te necesitamos, ¿sí? Y ustedes saben cómo está el mundo hoy por esta situación. Y ustedes y yo sabemos cómo está Colombia desde hace muchísimos años por esta situación. Y aquí vuelvo a nombrar a la ranita. ¿Esto pasó de repente? No, esto fue algo suavecito, que fue entrando, y cuando menos pensamos, ¡ay!, nos helenizaron. Me da tristeza, como dice Iván, me da tristeza que yo digo lo que yo veo y que a mí me consta, ¿sí? Ver a papás que se dejan guiar por los hijos. Se han confundido los roles. El papá y la mamá es el que guía al hijo, y en la casa, ¿quién manda? Pues el papá y la mamá. Amén, eso sí, muchas gracias. Así es. Si usted no es capaz de mandar en su casa, pídanos ayuda, que nosotros le ayudamos a cómo es que usted tiene que mandar en su casa. Eso sí, desde el amor y desde el respeto, desde la tolerancia, porque nada a la fuerza entra. Eso es desde el amor. Si usted quiere ver que su hijo crece y ama a Cristo, ¿es desde qué? Desde el amor. Entonces, usted, papá y mamá, es el que manda en su casa, no son los niños. Y cuando crece ese niño y es adulto, lo veo ahora, el hijo adulto, que porque es profesional y la mamá no es profesional, entonces la mamá hace todo lo que el profesional le dice. No, la profesional es usted es profesional en ser ama de casa. ¿O no hay mejor profesión que esa? Y no nos pagan. Mentiras que sí. De alguna manera nos pagan. Entonces,
Hoy en día hacemos muchas cosas que hacía el pueblo de Israel. Hoy en día lo retamos, lo desafiamos, peleamos con él. Yo no sé ustedes, pero que yo le alce la voz a Dios y que le incrimine cosas, sí le podría hacer reclamos, pero con la guardia abajo, porque tenemos que reconocer a quién nos estamos dirigiendo. Amén. Dios no es mi sirviente y Él no va a hacer todo lo que yo quiera. Y Él unas veces me va a decir que no, y otras veces me va a decir que sí, y otras veces me va a decir que espere. Pero como sea, Él es Dios, no es mi sirviente. Entonces, no lo cuestionemos, no repitamos esa historia de Israel. Nosotros lo estamos viendo. Tenemos un privilegio que es mirar para atrás. ¿Cómo fue que se comportaron ellos? Para yo no hacer lo mismo. ¿Sí? Ese es el privilegio que no tiene el primer hijo, ¿no? ¿Qué pecado el primer hijo? Paga las primiparadas de nosotros, y eso que uno tiene cuidado. Pero los segundos hijos tienen el privilegio de mirar lo que han hecho con su hermano o seguir el ejemplo de él. Es una responsabilidad muy grande, la del hijo mayor también, con su hermano macho, con su hermano menor. Estoy súper disfónica porque he hablado bastante hoy. Interesante esto, ¿no? Acerca del pensamiento griego y del pensamiento hebreo. Nosotros somos el resultado, pues, de la academia, de lo que nos han venido enseñando hace 2000 años, pero también nosotros tenemos en nuestras manos la responsabilidad de cambiar ese sistema y de saber que no pertenecemos a ese sistema griego, sino que nuestro sistema de pensamiento es, ¿qué? Hebreo, ¿cierto? Que incluye a Dios. ¿Eso es fácil? ¿Defender ese pensamiento? No. Y si uno es un adolescente, menos. Porque los adolescentes están buscando la afiliación, que me acepten en ese grupo. Yo hago lo que sea, con tal de que los más famosos del salón a mí me acepten. ¿O no es así? Todos fuimos adolescentes. Bueno, yo no hice eso, de pronto, no sé. Pero uno hace cosas para poder ser aceptado en el grupo. Bueno, una cosa que yo sí hice, pero era en la iglesia, porque de chiquita estoy en la iglesia. A mí acaso me gustaba cantar, pero mis amigas estaban cantando, entonces yo me metí a cantar, porque yo quería que me aceptaran. ¿Sí ve? Algo tan sencillo como eso. Pero todos hacemos algo para que nos acepten en el grupo. Nosotros tenemos la obligación, la responsabilidad de cambiar ese pensamiento y nosotros debemos transformarlo. ¿Para qué? Se preguntará usted. ¿Para qué vamos a transformar esa manera de pensar o esa influencia griega que tenemos y agarrar lo que es de nosotros, que es comunicarnos a través de ese sistema hebreo que es el que incluye al Señor? ¿Para qué? Para hacer una buena defensa de la fe, que no es otra cosa más en este momento que evangelizar. Y tengo para decirles que la iglesia no es la encargada de educar a su hijo a nivel espiritual. Y en cuanto a los adultos, con mucho amor nosotros lo hacemos y los invito a que se inscriban al centro de formación para que empecemos a aprender y para que después le enseñemos a otros. Pero la iglesia no es la encargada de educar a sus niños, porque es muy sencillo. Los niños vienen a la iglesia máximo 40 minutos. ¿Y qué hacen los niños el resto de la semana? En una escuela o en un colegio están 8 horas o en la jornada extendida están todo el día. Así que es su obligación y es mi obligación educar a mi hijo en cuanto a la palabra de Dios. Pero ¿cómo es que lo vamos a hacer? Recordémoslo, ¿desde qué? Desde el amor, porque también conozco a personas que le han metido la Biblia en la cabeza al hijo a las malas y hoy no quieren saber nada del evangelio. Entonces, el Espíritu Santo nos da una estrategia a todos para que lo hagamos, ¿sí? Pero que lo hacemos, lo tenemos que hacer. A ustedes, adultos, los invitamos a que se inscriban a la escuela de formación. Gloria a Dios, mi hijo ahorita anunció, vamos para un encuentro entre 8 días. Lo más hermoso de eso es que esos hermanos se han estado discipulando
Unos vienen el sábado a las 5:30 y otros vienen a las 8:30. Yo estoy aquí antes porque ellos casi que me ganan y a mí no me gusta que ellos me ganen, ¿sí o no, muchachos? ¿Dónde están mi clase? A mí me gusta llegar primero que mis estudiantes. 8:30 de la mañana están aquí los domingos. Anímense, vengan, aprendamos todos juntos para que le llevemos la contraria a estas costumbres que hemos heredado de Israel, digo yo en este momento. Entonces, ¿para qué es que nosotros tenemos que cambiar ese sistema de pensamiento del griego al hebreo? Para hacer una buena defensa de la fe, que hoy es discipular a alguien. Sí, hable de Jesús a todo el que usted quiera. De hecho, cuando entramos a un trabajo o cuando hablamos con un familiar o con un vecino, lo primero que ellos deben saber es que nosotros somos cristianos, ¿cierto? Amén, gracias por esos amenes. Esta mañana hablaba de eso con los estudiantes de mi clase, que el vecino nos conozca. No lo dije así exactamente, pero esa fue la idea que quise plasmar en ellos. Si yo antes era demasiado serio y pues el ogro de la cuadra, con Cristo yo no puedo seguir así. Por lo menos buenos días, buenas noches, buenas tardes, ¿cierto? O si él, por el contrario, yo era el que le tomaba el pelo y me burlaba de todo el mundo, no me podía ni medio tropezar porque en vez de ayudar a la persona me pongo y me toteo de la risa. Ahora en Cristo, esas cosas deben cambiar. No estoy diciendo que uno no le dé risa pues si un amigo se tropezó, tampoco. Pero estoy hablando de los extremos. Cuando venimos a Cristo, pues entonces ya ponemos todo en la balanza y la gente sabe que somos cristianos por las cosas buenas que ven en nosotros, ¿sí? Y es chévere explicar con ejemplos. Dianita, ¿dónde está Dianita? No está, la esposa de Augusto. A ella, mírala Dianita, está chiquitica que no la veía. Ella es un testimonio en el lugar donde ella nació, ¿sí? Porque ella era una antes y ahora dicen, ay, pero ¿qué le pasó a Diana? Ay, pues que tengo a Cristo en mi corazón, decía ella. Así debe ser. Me gustaría como tercer punto y ya para ir redondeando y terminando. No sabemos qué reloj mirar porque este está atrasado, este también. ¿Ya no? Eso fue lo que le pasó al pastor Julián, que él habló hasta que ya, porque me estaba guiando con ese, claro, de razón. Entonces, volviendo al síndrome de la rana hervida, y ya como para ir concluyendo, ¿qué fue lo que le pasó a la rana? Que poco a poco la temperatura del agua fue cambiando y ella lo sintió frío y le gustó ese ambiente del agua, luego estuvo el clima, luego estuvo tibiecita, luego caliente y después dice, ay Dios mío, ¿qué pasó? Me morí. Así es que la secularidad se ha ido metiendo con el pensamiento griego a nuestras cabecitas a través del colegio, la escuela, la universidad, los amigos, y nuestro pensamiento se ha ido distorsionando y Colombia nos necesita a nosotros. Apenas 4. ¿Por qué Colombia nos necesita a nosotros? Porque nosotros tenemos a Cristo y necesita que oremos por Colombia. Entonces vamos a mostrarles algo aquí. Hay un señor de apellido Overton que él creó una teoría que inicialmente, o bueno, él la presenta como una teoría política, pero yo no me voy a meter en política ni mucho menos. Pero mire, aquí tenemos, dice, la terrible ventana de Overton. ¿Cómo es que se legaliza cualquier cosa? ¿Sí? Una pregunta, ¿yo sí me he hecho entender hasta aquí? Bueno. Señor. La ventana de Overton es una teoría política que describe con escalofriante exactitud cómo se puede cambiar la percepción de la opinión pública para que las ideas que antes se consideraban descabelladas sean aceptadas a lo largo del tiempo. ¿Sí? Yo les doy un ejemplo. Si hoy viniera alguien y nos dijera, vea, Iglesia Asamblea de Dios, mañana 3 de junio, ¿qué día es mañana? 3 de junio. A partir de mañana se legaliza el canibalismo en Colombia. ¿Ustedes cómo lo recibirían? Ah, bueno.
A partir de mañana, si usted le da hambre, puede matar a un ser humano y comérselo. Eso es canibalismo. ¿Cómo lo recibiríamos? Dios mío, qué escándalo, ¿qué es esto? Por Dios, ¿cómo se le ocurre que vamos a comer un ser humano? Pero llegará el día, por ejemplo en Canadá, que ya se legalizó la zoofilia, que para nosotros eso es horrible, pero para ellos ya no. ¿Por qué? Porque se la fueron metiendo gotita a gotita, a gotita, a gotita. O sea, recuerden el síndrome de la rana hervida. Porfis, la otra. La ventana de Overton es así, como una idea radical, termina convirtiéndose en una idea que primero es aceptada, o sea, canibalismo, ¿ay qué tal? Jamás. Pero después, cuando nos van trabajando, la aceptamos, la toleramos y lo peor, hasta la deseamos. Me han dicho que la carne del hombro es muy rica. Vamos a probar. Eso es una locura lo que yo estoy diciendo, ¿cierto? Pero eso es lo que nos han metido por los ojos. Mire, a mí me parece tan interesante que aquí dice idea. La mente puede con todo. Es una simple idea, ¿sí? Como eso de que, yo ya lo había dicho antes y lo tengo que decir, hay una persona que nació niño y a los 2 años se ponía todo rosado, los zapaticos, quería todo rosado. Y los papás los papás decidieron, mejor, apoyar ese pensamiento. Y yo lo vi en un video diciendo, con 3 añitos, yo soy una niña en el cuerpo de un niño. Eso es una idea. Una idea. Porque a quién se le mete en la cabeza poder ir en contra de la física, de la química, de la biología, del ácido desoxirribonucleico, que es el ADN. Pero nosotros somos mayoría, pero cuando la mayoría se queda callada, entonces la minoría surge, ¿sí? ¿Y surge para algo bueno? Para dañar al ser humano. Porque la razón de ser que estemos en este planeta es que nos estamos preparando para ir a nuestra casa celestial. ¿Amén? Y el enemigo no quiere que cumplamos esa meta de ir a nuestra casa celestial. Entonces viene y enreda la cosa de una manera más horrible y la gente está bien enredada. Y espero que ustedes y yo no estemos enredados y no le demos el golpecito en la espalda y le digamos, sí, mijito, siga adelante, que así el Señor lo ama. No. Tenemos que velar por el alma de esa persona, porque este cuerpo se lo van a comer los gusanos. David dijo, yo soy un gusano y no hombre. Eso tratando él de manejar el bajo perfil y de saber que yo no soy más que nadie, ni nadie es más que yo, todos somos iguales. En este caso que yo estoy hablando, debemos velar por el alma, pero la gente se concentra en este pasito que tenemos aquí en la tierra y se les olvida lo realmente importante. Lo importante no es tu carita, no es tu cuerpo, sí es importante que nos cuidemos. Pero ¿y si al Señor le place que yo me muera mañana? ¿A dónde se me quedó todos los retoques que yo me hice? Bueno, yo no. Bueno, yo sí. Todos los días tenemos que retocarnos, vernos bien, alimentarnos bien, ¿cierto? Bajarle al azúcar o no, Tabito. Vea, Tabito es nuestro maestro ahora. 0 azúcar, que la grasa del chicharrón ahora sí es buena, cuando antes no la podíamos comer. Ay, Dios mío, qué locura. Sí, nos debemos cuidar, pero ese no es nuestro enfoque. Al inicio de esta prédica o enseñanza, yo dije que habían unas palabras clave y la primera era enfoque, ¿cierto? El cuerpo no debe ser su enfoque. Enfoquémonos, incluida yo, en nuestra alma. Otra palabra clave era ¿cuál? Muy bien, ténganmela ahí quietecita. ¿Y la otra cuál era? El éxito, ¿cierto? El éxito. Entonces, bueno, si yo estoy enfocada y si me he arrepentido, yo voy a tener éxito. ¿Cuál era el grave problema de Israel? Que no se arrepentían
de sus pecados. Arrepentimiento, nosotros lo enseñamos en el centro de formación, es muy diferente a remordimiento. Remordimiento es que a mí me da pesar, yo lloro, ¿por qué volví otra vez a hacer esto? Descanso un mes y al mes vuelvo y lo hago. Eso es remordimiento. Arrepentimiento es que yo iba por aquí y cambio de dirección y nunca más vuelvo a andar por la senda donde anduve. La otra, por favor. Amén. Lo innombrable ahora se puede nombrar. Y yo sé que ustedes tienen ahí en su mente muchas cosas que eran innombrables para el mundo entero, pero hoy se pueden nombrar. ¿Por qué? Porque vino la normalización y entonces la flechita nos indica, no pasa nada, ay, deje el show, ay, usted sí que es exagerada, Alexandra. No, hágale. Apoyo explícito. Por ejemplo, al canibalismo, volvamos con el mismo ejemplo. Ahora, el apoyo explícito quiere decir que se dice a voz en cuello, todos lo hacen, todos lo aceptan, pues entonces yo también ya o lo acepto porque quiero o porque me toca. Y ninguna de las dos debe ser, porque su pensamiento y el mío es ¿cuál? Un sistema de pensamiento muy bien, que incluye a Dios. Es así como lo inaceptable se convierte en una realidad. Y Jazz, el niño del que yo les hablé ahora, que desde chiquitico su papá y su mamá decidieron alimentarle esa idea de que él era una niña en el cuerpo de un niño. Lo último que supe, porque tiene hasta serie, lo último que se hizo fue el cambio de genitales. Y yo lo escuché, eso es en Estados Unidos, pero le ponen la traducción, que él dice, pero mami, yo ya soy una mujer completa y todavía no me siento mujer. Se tiraron el niño por estarle siguiendo las ideas, por estar con el pensamiento griego, por hablar, eso sí se fueron al otro lado del supuesto amor. No, es que el amor también incluye disciplina, ¿cierto? Corrección, no punitiva, no le pegue a sus hijos, no repita la historia que hicieron sus papás con usted. Eso es denigrante. Póngase en el lugar de su hijo y piense y recuerde cuando su papá sacaba y le daba chancletazos, cuando su mamá lo perseguía. Así no, o sea, disciplina pero no punitiva, no le dañe el alma a su hijo. Pídale sabiduría a Dios, que Él le va a dar la estrategia. Vea, yo he dado un consejo muchas veces y yo creo que nadie... De hecho, que poquito consejo me piden. Pero cuando mi hija tenía 2 años y la muchachita se revolcó en el piso y ¿ves esta peladita qué le pasó? Yo, ¿y ahora qué hago? ¿Qué hacemos? Iván y yo, ¿qué hacemos? Pues me fui, había un árbol ahí de chamizos. ¿Qué dice la palabra? ¿Cómo es que castigamos al hijo? Con la vara de la corrección. Y pues tener un hijo es nuevo para uno. Ah, Señor, tú dices que con una vara, allá voy a coger la vara, ¡plin! Pero siempre recuerden, amor y compasión. La peladita se paró y se dejó de revolcar, le bajé el pañal y le hice así, vea, ¡pin! Pasito. No, pues casi se acaba el mundo. Pero a los días volvió a hacerme la misma y yo ya tenía mi varita allí. Ella se revolcó en el piso y yo vine... Y yo tenía la vara aquí así mostrándosela. Cuando ella miró la vara, se tragó todas las lágrimas y esa fue la única varazo que yo le di a mi hija. Y a Marquito yo creo que nunca. Pero él dice que yo casi que lo contramataba. Entonces, ¿qué hacemos, hermanos amados? Debemos retomar lo que es nuestro. El mundo es nuestro, el mundo nos pertenece. Pidámosle sabiduría a Dios. Ya dejemos de decir, ay, pobrecita yo, pobrecito yo, ¿cómo haré, Dios mío? ¿Qué es esto? No, levantémonos con poder, que el Señor nos ha dado la victoria. Amén. Así es. ¿Qué dice la siguiente diapositiva, por favor? Entonces la ventana de Overton dice que cómo legalizar cualquier cosa.
el aborto, por ejemplo, el pensamiento griego, que muchas veces lo tenemos nosotros en la iglesia. El pensamiento griego dice, si en una iglesia X, Y o Z aparece una niña adolescente embarazada, ¿qué dice el pensamiento griego dentro de la iglesia y también en las buenas familias que tiene la sociedad? ¿Qué dice? ¡Ay! Tapémoslo. ¿Cómo lo tapamos? Aborte. ¿Qué estamos haciendo? Matando una vida. Estamos en contra de la vida. ¿Todo por qué? Porque tenemos que tapar, ¿sí? Pensamiento griego. ¿Y la otra diapositiva? ¿Cómo reducir las libertades sin que apenas se note? El común denominador de la humanidad piensa que es que cada día somos libres. Mentira. Cada día estamos siendo más esclavos del sistema, ¿sí? Libre es usted y soy yo que tengo a Cristo en mi corazón, ¿sí? Ojo con eso, porque lo que están es reduciendo las libertades, ¿sí? Cuando le dan la apertura a todo, están reduciendo la libertad. La otra, defendiendo lo indefendible. No se puede defender lo indefendible, pero si nosotros hablamos, entonces a nosotros nos encarcelan. Pero una persona que va en contra de la física, de la química, de la anatomía, a ella la favorecen. Esto es una locura, pero no es para nosotros enloquecernos, es para nosotros mirar desde acá o desde arriba, desde el cielo. Si usted se siente confundido, haga ese ejercicio que yo hago a veces. Dios mío, ¿qué es esto? Me siento con el agua aquí. Me voy al trono de Jesús, del Padre, de la Santísima Trinidad y miro para allá. ¿Cómo se ve el problema desde allá? ¿De qué tamaño? Pequeñito, ¿cierto? Haga eso. Nosotros no podemos defender lo indefendible, ¿sí? Somos inteligentes, somos creados a imagen y semejanza de Dios, todos los seres humanos. Pero hay un nicho de la población que se ha dedicado a defender lo que no tiene defensa. Listo. ¿El otro? Entonces yo tengo aquí unas conclusiones y es por qué el pueblo de Israel se rebelaba continuamente, por qué nosotros nos rebelamos continuamente. Y yo, haciendo mi estudio, encontré la respuesta en la rana. Eso suena chistoso, pero así es. Y vuelvo y pregunto, ¿por qué se murió la rana? Porque ella no identificó el momento exacto en el que debía saltar, huir de la situación que tenía enfrente. La rana desconoció lo que estaba pasando a su alrededor. Ella no era consciente de los cambios, de los signos, de las señales. No fue consciente de nada. Y último y muy importante, Israel estaba así porque no se quería arrepentir. Arrepentirse no es ser religioso. Arrepentirse no es andar con una falda como la que yo tengo hoy, que es muy linda, ¿cierto? Gracias. Arrepentirse no es andar con las manos así, arrepentirse no es estar dándole juguete a todo el mundo que te vas a condenar, eso no es arrepentirse. Arrepentirse al contrario, es amar más a aquel que no conoce a Jesús, ¿sí? Para que Él lo pueda ver a través de nosotros, amén. Arrepentirse es obedecer al Señor, eso es. Arrepentirse es obedecer al Señor. ¿Por qué murió la rana? Porque no identificó el momento en el que debía saltar. Y hoy quiero decir algo, y es que Israel, el pueblo amado de Dios, necesita conocer a Jesús. Nosotros no hacemos sino defender a Israel, y así lo seguiremos haciendo, porque la Biblia dice que el que te bendiga será bendecido. Y ese es el pueblo que Dios escogió, gústele a quien le guste, así es. Este detalle es importante. Israel, ¿ustedes sí sabían que ellos no conocen a Dios? No reconocen a Jesús, pero son el pueblo de Dios. Oremos, sigamos orando por Israel y nosotros tratemos también de conocer a Jesús a través de toda la Biblia. Antiguo Testamento, profetas mayores, profetas menores, Nuevo Testamento, siempre hay una palabra y es ¿cuál? Eso, si usted sale de aquí hoy con esa palabra, pues entonces nos daremos por bien servidos. Además el Espíritu Santo es el que nos ministra. Arrepentimiento. ¿Para qué será todo esto?
para poder hacer una labor eficaz en cuanto al evangelio y en cuanto a el discipulado de otras personas. Amén. Qué bendición que nos hayas acompañado hasta el final. Recuerda que puedes seguirnos en nuestras redes sociales, Enterarte de nuestra programación. y ponerte en contacto con nosotros. Síguenos en Facebook, Instagram y YouTube como AD Chipre Manizales. Así nos encontrarás en las 3 plataformas. Seguimos extendiendo el reino de Dios. Hasta pronto.